10:38 de la mañana, yo tengo visuales de Lea Ross del otro lado de su computadora, desde esa compu, desde donde acaba de salir su nuevo libro, y que ahora nos vamos a meter en eso, pero primero vamos a chequear todas las cuestiones. Con esas mismas teclas, tecleo cada palabra, decís. Esas mismas teclas que nos dieron este nuevo material imperdible en Córdoba. Pero mato cortina, subo volumen de la computadora porque por ahí viene, a ver si lo tenemos. Lea Ross, buen día, buen lunes, buena semana. ¿Cómo andás? Ahí yo los escucho. Perfecto, ahí está, le encachamos bien a la placa de sonido que correspondía. Lea, querido, buen día, buena semana. Decía recién, mientras no me escuchabas, que en esa misma computadora, donde yo te estoy viendo, donde tengo la oportunidad de verte y que estamos entablando esta conversación, es donde se ha tecleado este nuevo libro que sale a la cancha, el libro Culeadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. ¿Esa misma compu es? Creo que sí, che. No se lo he preguntado. Bueno, ¿cómo estás, Lea? Y es lunes, ¿qué se puede decir, digamos? Bueno, nos viene al pelo, digo, digamos que Córdoba está en el centro de las miradas, por que se anda pensando si el voto lo va a acompañar tanto, por las disputas justamente que ya arrancaron, porque el otro día arrancó la campaña de cara a las legislativas nacionales con la presencia de Milei acá en Córdoba, y se engancha con la salida de tu libro, que justamente es algo que hemos tocado el tema aquí en la columna varias veces. Es tu primer libro y es Culeadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. Un cruce de qué pasa con esta relación de la política desde Córdoba hacia allá, desde allá para acá, pero nos interesa muchísimo escucharte sobre este libro y tu primer libro y saber para dónde va. Contanos vos, todavía no hay reseñas, no hay cuestiones, así que tenemos poca data, más que alguna presentación como 20 artículos periodísticos que analizan los poderes, tanto políticos como económicos, de la provincia, frente al ascenso de la libertad avanza y la respuesta de las resistencias desde abajo. Llega justo en un momento, pero impecable, Lea. Sí, primero sos una boca sucia, ¿cómo vas a decir culiadazos al aire? Bueno, cada cosa decimos acá. Se lo permitimos esta vez. Bueno, hay que decir culiadaces, porque está la X ahí. No, la X es por el tema de que si después te censuran los algoritmos con la imagen y todo y esas cosas, digamos, pero aparte hay una discusión sobre si se aplica o no el lenguaje inclusivo cuando aludís a sectores del poder también, pero bueno, más allá de eso, yo ya me perdí cuál era la pregunta. Bueno, pregunta no, era una especie de, digamos, de... Sensaciones estamos buscando. Sí, sobre todo cómo llega justo esto en este momento en el que también está Córdoba en la lupa, con mucha atención a ver para dónde va a ir el voto, con la reciente visita de Milei, como que calza todo también con la salida de tu libro en esto que es la atención puesta en las provincias que lo acompañaron mucho a Milei y que se sobreentiende, o por lo menos se olfatea, que no va a pasar esto en las elecciones que vienen. Por lo que ya venimos diciendo, ¿no? Se armó un frente de gobernador, ya se cortó esa relación con Milei, pero le votaron todo. Muchísimo para condensar en ese libro, me imagino. Sí, básicamente se enfoca en ese apoyo que ha tenido desde el cordobesismo, y cuando digo cordobesismo invoco también a los opositores locales, digamos, porque en general desde una lectura palermitana es común decir que el votante cordobés es liberal y por eso vota como vota. Claro. En realidad, lo que vota toda persona, sea cordobés o no, nunca es una síntesis perfecta de lo que piensa, digamos. El voto es en realidad lo que te ofrece un mercado electoral, que después puedes rechazarlo o no, pero que al ser obligatorio y que se te impone, es como que terminás eligiendo en base a una cuestión de pragmatismo o una cuestión de decisión ideológica o simplemente una cuestión de sentirse a gusto de que salga ganador a alguien, pero que no necesariamente la oferta que se expone siempre es una síntesis, que genera una claridad sobre por qué es lo que uno quiere realmente a la hora de entrar en un cuarto oscuro. Y el libro en sí, y esto lo digo en base a que, bueno, todas las figuritas que uno puede pensar, sea
sean los más tradicionales, como un José Manuel de la Sota, un Juan Schiaretti, un Luis Juez, y hoy en día algunos de los más novedosos, como pueden ser un Gabriel Bornoroni, un Gonzalo Roca, en general son dinámicas que se asemejan bastante a esta idea de, bueno, respetar a las entidades empresariales, tener ciertos contactos fluidos con los medios de comunicación locales, y cierta predisposición, vocabulario acorde a lo liberal, que hace que a veces el mapa electoral, el mapa político cordobés, hace que la variedad sea bastante limitada. Entonces, bueno, en ese mapa político que se vive a nivel Córdoba, tenemos una presencia muy liberal que hace entender por qué hubo un cierto apoyo de la provincia, además de otras razones, y hoy está dado vuelta por una cuestión de los límites del propio régimen económico. Pero sintéticamente es como que el libro me parece que sirve para hacer un poco de memoria sobre esto que hoy en día ya no es muy notorio en la coyuntura por ahora. Hoy estamos entrando en una fase bastante también turbulenta de parte del gobierno nacional, porque aparentemente se va a volver a reactivar la burbuja financiera con una posible llegada de dólares que lo va a prestar Donald Trump, aparentemente. Así es la noticia de esta mañana, una especie de ok que vendría del gobierno estadounidense, que va a estar ahí para ayudar en lo que se necesite, dijeron. Y hay una discusión ahí sobre si esto tendría que tener o no aprobación del Congreso de la Nación, lo cual ahí pone en un limbo, incluso a los cordobesistas, si van a tener que apoyar o no este posible nuevo crédito desde Estados Unidos, porque, o sea, serían nuevamente dólares para seguir rifándolo por una cuestión electoral. Exacto. Y la diferencia que acá no estamos hablando de un préstamo de un mercado donde solamente piensa en ganar plata. Estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, que no se va a conformar con que le devuelvas la plata. Te va a exigir contraprestaciones muy duras, rematar algunos activos del país, que no sabemos bien cuáles pueden ser, pero en general las fichas están puestas, por ejemplo, en Vaca Muerta. Ajá. Lo cual, bueno, vamos a ver cómo seguirá esto, y bueno, obviamente, si realmente lo va a debatir el Congreso, ahí los cordobesistas van a estar en ese limbo, preguntándose si lo van a hacer o no. Claro. Porque también es cierto que la propia bicicleteada que estamos manejando hoy en día en este país, acorde a que el ministro de Economía es un mago siniente de las finanzas, ha llevado a que genere este dilema: o estalla el régimen actual por la escasez de dólares, o darle otro aventón con las consecuencias que eso trae, no solo con más deuda, sino también incluso con rematar los pocos activos que tiene este país, digamos. Claro, es un riesgo muy grande. ¿Cómo? Sí, el dilema hoy en día que tiene el cordobesismo hoy en día. Bueno, hace un ratito ahí, mientras hacías ese primer repaso, mencionaste Schiaretti, mencionaste de la Sota. A Yarlora lo ponemos en la misma línea, por supuesto. Sí, me olvidé de mencionarlo, porque quizás hoy en día el foco está muy puesto en los candidatos, y bueno, Schiaretti, además de ser ex gobernador, es candidato, y está como fichado que a lo mejor, si esto sale mal, supongamos que los cordobesistas optan por no bancar, por ejemplo, el acuerdo, a pesar de que eso implicaría un costo político de ser señalados como los golpistas, que es algo que siempre trataron de esquivar, también por eso salen a bancarlo. Pero si el régimen colapsa, y también por el perfil psicológico que tiene el actual presidente, quizás no lo pueda sostenerse, y más el hecho de negar que es desprenderse de su propia hermana Karina Milei, que es el que le está generando piantavotos. Bueno, los pronósticos indicarían que no está descartada la posibilidad de que emerja un régimen gubernamental de interinato. Claro. Y y el que va a tener que hacerse cargo de eso es alguien que realmente denote capacidad de diálogo, que anteriormente se decía que podía ser Miguel Ángel Pichetto, pero ahora el hecho de que Schiaretti, que obviamente va a entrar al Congreso, más allá de si sale primero o segundo, posiblemente sea él el presidente interino que genere esa transición. Eso es lo que se está discutiendo. Lo he escuchado también por varios lados. ¿Por qué se asemeja, vos acabas de decir por la capacidad de gestión o lo que fuera, por eso, digamos,
configuraciones o características presidencialistas, que Schiaretti un poco las tiene por ese tipo de perfil, pero es un Duhalde, así sí, comparando con el 2001, con la caída de un presidente. Sí, es difícil definir. Digo por la cintura Duhalde, política, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad Duhalde encarna esa figura varonil del peronista capaz de manejar sus hilos en una zona estratégica del país, que es el conurbano bonaerense. Hoy lo que tenemos es que sectores del propio aparato pejotista empiezan a polemizar esta idea de cómo se ha centralizado tanto el conurbano bonaerense y capitalizado por el kirchnerismo, que evidentemente hay que generar una traslación de punto de inflexión o de atracción geográfica del país, que podría ser, por ejemplo, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Uh-huh. Es decir, recuperar diálogos con el sector agropecuario y focalizar un discurso mucho más liberal de lo que antes se pregonaba. Y Schiaretti tiene ese discurso. Schiaretti se enorgullecía de ser, al concretar su último mandato, de que la provincia de Córdoba era la provincia con menos cargos públicos, sean municipales y provinciales, de la provincia. Sí. Y que es un ejemplo a seguir en materia de generación de trabajo privado. Ahora, cuando vos revisás los números de la propia provincia, cuando ves esa lista de provincias, casualmente los que aparecen primero son provincias pampeanas, es decir, glorificadas, bendecidas por la santa soja de los Altos Rindes, que permite generar esos trabajos, y que incluso si uno revisa a nivel de las subregiones, vemos que la generación de empleo en general provienen de pymes y cooperativas agrícolas en la zona sur de la provincia. Una situación que se contrasta, por ejemplo, con el Gran Córdoba, que es la ciudad de Córdoba y las ciudades y pueblos de su alrededor, donde según las planillas del INDEC tiene los peores indicadores laborales. Claro. El Gran Córdoba encabeza a nivel nacional, en términos porcentuales, gente que no está conforme con el laburo que tiene, que gana poco, necesita conseguir más empleo para llegar a fin de mes, e incluso personas que están subempleadas, que no logran concretar la jornada laboral y que en parte también están buscando laburo para conseguirlo. Entonces, bueno, son realidades contrastables, heterogéneas, que está teniendo la provincia, que muchas veces no logra ser profundizadas con el eslogan Juan es Córdoba, que es el lema que tiene coyunturalmente Schiaretti para ganar la elección provincial, pero bueno, tampoco descarta que pueda convertirse en un presidente sin haber recibido los votos suficientes como para ser presidente también. ¿Qué pasa con el resto del arco político cordobés en este año y medio, y ya vamos para los 2 años de esta relación con Milei? ¿El arco cordobés? Sí, porque bueno, pudimos ver y seguir de cerca las cuestiones que tenían que ver primero con ese Yarlora, que se mostraba predispuesto a acompañar y a colaborar, pero bueno, ante la cortada del suministro de guita se fueron pudriendo las relaciones, pero también con esa tensión permanente cuando Milei le trajo acá lo del Pacto de Mayo, las distintas rencillas, todo lo que es a nivel gobierno y Yarlora y esta relación con el cordobesismo, la pudimos ir viendo porque estaba en primera plana. Pero ¿cómo se fue desarrollando las otras aristas del arco político? Porque también hubo quilombos dentro de lo que es la desintegración del PRO y otros elementos también. Bueno, en general lo que se ven hoy en día son lograr una purificación en las expresiones partidarias, me parece. Por ejemplo, hay algunos actos de campaña donde de Provincias Unidas, el eslogan del oficialismo provincial, que después de muchos años, por no decir décadas, se canta la marcha peronista. Uh-huh. De hecho, se suponía que el proyecto Provincias Unidas tendría que ser una mezcla de peronistas, radicales, macristas,
y sin embargo los que van a entrar al Congreso van a ser todos peronistas en la elección de Córdoba. Entonces hubo una vuelta de purificación de volver a retornar la marcha peronista, que incluso ocurre del mismo modo, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical, que volvió a la lista 3, en este caso encabezado por el ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, con una posición contraria a Milei. El PRO de Córdoba está enemistado con Macri, quizás ahí no se vuelve tan puro y no encabeza Oscar Agotz Carreño. Bueno, la alternativa Fuerza Patria, que es sometido todavía a hablar de las maravillas del kirchnerismo o de la década ganada y por ahora solo puede hablar de eso. Y después tenés una Natalia de la Sota que evidentemente va a ser la sorpresa para estas elecciones. El pronóstico indicaría que va a tener un cómodo tercer lugar. Vamos a ver si lo logra mantener. Habrá que ver si es una ola pasajera de apoyo y no va a colapsar antes de la elección, en el sentido en que quizás algunos votantes van a hacer realismo capitalista y votarían a Schiaretti con tal de que la provincia de Córdoba no la pinten de violeta, por ejemplo. Claro. Pero bueno, también le van a hacer un poco de campaña en contra a Natalia de la Sota con el tema de, digamos, de que todo estuvo siempre más cerca de la Sota de Massa y de toda una cuestión que, si bien en un primer momento el armado fue por fuera del kirchnerismo, hacia el último gobierno de Alberto y todo, hay una unión de ahí. Y también se la ve a Natalia pasando por distintos lugares donde se le va a indilgar eso en Córdoba, donde no es muy querido el kirchnerismo. Sí, lo que te dicen los sectores de Natalia de la Sota es que si vos te fijás bien quiénes están en Provincias Unidas, hay muchos que votaron por Sergio Massa. Uh-huh. Claro. En privado también te dicen eso, digamos. Sí, obviamente uno ve, la figura de Natalia de la Sota también genera atención a nivel nacional incluso, porque evidentemente se habla de una figura que quizás es acorde a la demanda de cierta sociedad que quiere una renovación en la política. Sí, pero que no sería una renovación del todo. Sí, ella tiene el problema de que porta un apellido donde, por ejemplo, cada vez que ella va de visita en un pueblo, por lo menos antes de ser candidata, siempre las vecinas lo saludan y qué sé yo, pero le hablan todo el tiempo de su padre. Ay, me acuerdo, Natalia, cuando vino tu papá a visitarnos y qué sé yo. Es como que está demasiado aferrada a la figura paterna y no tanto en lo que en su propia experiencia o el crédito que ella puede dar, digamos. Ella está muy enfocada en un discurso basado en la protección de las víctimas. Ajá. De hecho, vos fíjate una cosa, en general los discursos de izquierda, peronistas, kirchneristas, siempre hay un enfoque basado en el que sale a luchar, ¿no? El que está en una marcha y todo eso. En el caso de ella invoca a víctimas, no habla de luchadores. Habla de una especie de retorno del Estado materno, de proteger, de cuidar a las víctimas del régimen económico de Javier Milei, que podemos decir que se complementa con el discurso de Schiaretti, que es más paterno, que es que el Estado debe fogonear las inversiones, ayudar a que el sector privado genere empleos, esa cosa, como una cosa más paternal, si se quiere, y ella va desde desde el consuelo, ¿no? Que quizás a nivel de rendimiento de votos puede ser atractivo en parte, y también permite ver hasta qué punto cuál es su estrategia, digamos, de su rol en la provincia de Córdoba, pero a nivel nacional también. Claro. Porque obviamente su plan sería que ella se coma los votos kirchneristas, porque obviamente hay muchos votantes kirchneristas que ya están hartos de la dirigencia vernácula kirchnerista y se sienten más atraídos por Natalia de la Sota. Dicho sea de paso, los candidatos del kirchnerismo cordobés, no sé si se dieron cuenta que son docentes universitarios. Sí, señor. Pero ves muy pocas imágenes de campaña donde los estudiantes salen a bancar a esos candidatos. Claro. Natalia de la Sota sí logró generar registros audiovisuales de estudiantes universitarios que la salen a bancar. Entonces, bueno, vos tenés su afán mismo es poder comerse esos votos kirchneristas que pueden ser votantes progres
y algunos sectores, y de ahí un poco empezar a atraer al público peronista, y al haberse comido los votos kirchneristas, ahí sí tener una espalda fuerte como para decir, tengo que tener presencia en el PJ de Córdoba y quizás a nivel nacional también, digamos. Entonces negociemos con el PJ. Bueno, habrá que ver cuándo sería, después de las elecciones, ver cuándo es el momento para acordar también, porque también existe el riesgo que si vos te apurás, tus propios votantes van a sentirse traicionados también. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que ver cuándo sería ese momento y ver si ella tiene relevancia o no, incluso a nivel nacional también, y si puede lograr algo que sea por fuera de su propio apellido, porque también se invoca esa imagen de un posible de la Sota acordando con Cristina Fernández de Kirchner en el año 2019. Sí. Habrá que ver, por ahora le garpa un poco el apellido, y vamos a ver si ella se vuelve lo suficientemente pragmática como para llevar a cabo este plan secreto que tiene también. Bueno, volvamos un poco al libro, porque en este arco también político cordobés y su relación, su dinámica con Milei, también hablas del panorama de las resistencias desde abajo. ¿A qué te referís puntualmente en esas líneas de presentación del libro? Que en el 2024 las resistencias en general fueron bastante flojas. Vos fijate que en la ciudad de Córdoba todas las centrales sindicales convocaron movilizaciones y marchas. Te hablo de las dos CGTs, porque en la provincia de Córdoba está dividida la CGT, y aún así, a pesar que no se pueden ni verse, lograron acordar para hacer actividades conjuntas las dos CTA, y podemos sumar a la UTEP en el caso de la economía popular. Y en general las concentraciones que han convocado han sido bastante flojas. Y hoy lo que estamos viendo en el 2025 es que las concentraciones que han llamado la atención, te diría que han sido ya por fuera de la centralidad de alguna organización particular, empezando por lo que fue el 1 de febrero de este año con las concentraciones contra el discurso de Javier Milei en Davos, impulsado sobre todo con las organizaciones LGTBIQ. Y después tenés todo lo que ha sido nuevamente enfocado en la ciudad de Buenos Aires, las concentraciones frente al Congreso, donde no hubo tampoco una claridad sobre si había o no una organización que los capitalice, digamos. Se menciona vagamente a jubilados, a los hinchas de fútbol, las personas con discapacidad, pero que evidentemente generó un efecto después en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, me parece que hay ahí un tema a discutir sobre que la renovación de la política también implica también a las organizaciones desde abajo también. Pero también toda una discusión sobre, no solo de la macropolítica, sino también de la micropolítica. Es decir, cómo entablamos nuestras relaciones sociales desde abajo, a nivel vecinal, y que eso termine, evitar que eso germine en expresiones de nuevas derechas, que ese es el gran dilema que está teniendo Occidente en estos momentos. Entonces, bueno, hoy en día se ve una mayor presencia fuerte en cuanto a las concentraciones, movilizaciones, aunque te diría que todavía hoy en los límites que está teniendo Córdoba, porque las concentraciones que hoy en día se ven en Córdoba, si se los compara con la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo protestas que teniendo excepciones como el que acabo de mencionar, el 1 de febrero, o la reciente tercera marcha por la universidad, pero en general siempre son convocados por los mismos sectores organizados. No hay autoconvocados. Ese es el problema que está teniendo la realidad cordobesa, que habrá que ver cómo lo puede solucionar. Pero bueno, la realidad es que hoy en día todo lo que es la interpelación del que no está organizado sigue siendo bastante notoria, autoconvocados con mirada crítica de la propia casta incluso. Mirá, yo estuve en la concentración de Plaza de Mayo cuando se reclamó la liberación de Cristina, por ejemplo. Sí. Y yo hablaba con personas que vinieron así autoconvocadas, desde el conurbano, personas jubiladas, y te decían que estaban hartos, estaban muy enojados con el PJ y la CGT. El PJ por las discusiones internas que nadie entiende de qué están discutiendo, y la CGT que vieron que no hizo nada. E incluso los que vinieron del conurbano, a pesar de que aman a Cristina, la realidad es que prefieren que
que el nuevo dirigente sea Kicillof y no Máximo Kirchner. Un cambio. Porque considera que... Sí, un cambio que vendría de la mano de Kicillof y no el hijo de Cristina, porque consideran que Máximo tiene el apellido demasiado pesado. Es decir, aman a Cristina, pero no tanto como para decir que por una cuestión sanguínea tenga que ser el hijo el que se haga cargo de todo esto. Claro. Entonces, bueno, también hay una mirada crítica a la casta, que es la cuestión aparatosa, partidaria y sindical, que también estuvo presente en esas concentraciones, y hay un hilo conductor en base, porque a veces pensamos, no sé, el votante de Milei como algo ajeno a nosotros y qué sé yo, pero hay una realidad que explica por qué está esa existencia del hartazgo a la casta, que momentáneamente se canalizó en el voto de Milei, y ahora, bueno, está en esa incertidumbre donde tampoco hay claridad sobre qué es lo que se viene ahora. Uh-huh. Cómo se va a canalizar eso también. Esa es la gran discusión que también se merece darse a nivel vecinal y también a nivel de organización también. Sí, lean, ¿cómo conseguimos el libro? Que el que quiere conseguir el libro, para los oyentes, los oyentes que están escuchando y por ahí dicen, quiero leer Culiadazos o Culiadaces. Bueno, por ahora se vende en Mercado Libre, también está en la librería Espejo de la ciudad de Córdoba. Estoy en trámites de presentarlo en Capilla del Monte. Todavía, en realidad la idea es que voy a estar presentándolo en distintos puntos de la provincia. En cualquier momento, por ahora en Punilla está confirmado que sea en Capilla del Monte, y después por ahora esas son las vías. O si no, se contactan conmigo en privado y coordinamos a ver cómo podemos entregarles a mano el libro también. ¿Cómo se contactan con vos? Firmado, obviamente, me imagino. Firmado. No, eso se le entrega en manos con dedicatoria, ¿o no? Y no, es más del 3% de Karina para pagar si se la firma. No, en mis redes sociales o el de La Luna con Gatillo a nivel privado del Instagram, Lea Nacho Ross, en el caso mío, o La Luna con Gatillo en Instagram. Lea, ¿estás aliviado? ¿Estás contento con la tarea ya cumplida, con el librito impreso y poder tenerlo en la mano? ¿Cómo te quedó la cabeza después de todo este laburo que seguro, como sabemos, que te compenetrás bastante? ¿Cómo quedó tu cabeza después de tanta revisada de las relaciones interrelacionales entre la política y el gobierno de Milei? No, todavía se me está quemando todavía. Me sale el cerebro por la nariz y en el oído, digamos, porque todavía tengo que estar entregando libros, presentándolo, ¿viste? Tendiendo a veces llamados por las radios, así que no, todavía es un quemadero de cabeza. Bueno, pero es un quemadero de cabeza, digamos, agradable, o tiene su parte así seductora, ¿o no? Sí, obviamente. Qué sé yo, hay momentos en donde no sé, estoy como ya pensando en escribir un segundo libro, pero no sé de qué, o en parte sí, qué sé yo. Bien. Pero no, sí, una misión cumplida, y después, bueno, es como que ver a ver qué pasa, digamos, cómo va a fluir esto del libro en sí, que bueno, ahí mencionaron que sale justo en esta coyuntura. Vamos, el problema de ser un libro de coyuntura es que después tenés miedo que se vuelva obsoleto, claro, por los cambios rotundos que tienen. Claro. De hecho, un gran problema que tuve fue el hecho de tener que actualizarlo en base a ciertas noticias que ocurren, claro, y todo eso. Pero bueno, después, en base a lo que comentamos al principio, quizás también sirve para hacer un poco de ejercicio de memoria también, más allá, claro, de la cuestión de la coyuntura, porque bueno, a ver, lo pasa que yo al principio quería que fuera en PDF. ¿Cómo? Es material histórico, digo, después periodístico histórico, digamos, o sea, reflejará un momento, ¿no? Yo en un principio decía que quizá mi idea original era que fuera en PDF y con muy pocas páginas, pero después varios amistades me decían, no, tiene que ser impreso y qué sé yo. Yo digo, pero con la economía, ¿quién va a querer comprar un libro, qué sé yo? Y en la librería Espejo me decían, no, mira, hay gente que compra libros porque ya se está hartando de tener que informarse en pantallitas, claro, en las pantallas de luces, y quieren desenchufarse y leer algo distinto, a la hora pensar de manera distinta, que no sea que por fuera de la instantaneidad. Entonces, bueno,
Bueno, irónicamente hago una crítica también en el libro que el periodismo cordobés en formato de libro, la realidad es que siempre toma la actualidad como algo ajeno y siempre hace revisionismo histórico y qué sé yo, y nunca se la juega a hablar de lo que pasa en la actualidad en el formato libro. Bueno, quizás termina siendo, la realidad cambiante que está teniendo este país, quizás vuelve a ser revisionismo histórico, si se quiere, por hablar de temas que pasaron hace meses, pero que ahora parece que ocurrió hace siglos, digamos. Claro. Bueno, eso te iba a decir, que es como un documento de época también de cómo fue este comienzo de esta tensionante relación entre Milei y Córdoba en este comienzo. Sí, está bueno también hacer memoria también, porque obviamente tratar de entender por qué ocurren esas relaciones ambivalentes. Probablemente una gran pregunta que genera en el libro es ¿por qué Milei salió primero en Córdoba? Y por no tanto, es que doy una respuesta. Y por tanto, hay que aclararlo, ¿no? Sí, no sé si no doy una respuesta tajante del libro, pero sí da indicios que pueden explicar por qué también. Y son cosas que me parece que hay que revisarlos y también de manera autocrítica también. O sea que va a servir en todo el país, porque creo que hay un poco de esa sensación general de qué mierda votan los cordobeses en cada una de estas elecciones, así que es muy probable que pique en otros lados también. Sí, puede ser. De todas maneras, he decaído en el cordobesismo en el sentido en que creo que lo he pensado más para el público cordobés, porque vuelvo a repetir, hay una desertificación de libros de periodismo de actualidad en Córdoba que es apabullante. Y además porque es una bosta el periodismo cordobés que tenemos hoy en día. Bien. Es muy complaciente con los gobiernos. A ver, para que tengan una idea, todo lo que es investigación periodística de política habla solamente del rosqueo entre funcionarios. Claro. Y ahí dejo en claro una cosa. No es un libro que habla del rosqueo, pero tampoco es un libro que trata de dar el testimonio de las víctimas del régimen económico. No es ni uno ni lo otro. Es desde el periodismo, porque no es académico tampoco, es desde el periodismo tratar de analizar esta coyuntura, ver como periodista qué es lo que he estado viendo, qué es lo que he contemplado en todo esto, qué es lo que he analizado en base a datos, incluso recurriendo a fuentes que no son muy comunes en el periodismo político, a la hora de desentrañar todo esto. Entonces, bueno, creo que también, por eso el adjetivo libertario también, que se lo emparenta como algo ligado a las nuevas derechas, pero antes de Milei, sobre todo en Córdoba, la palabra libertario significaba otra cosa. Entonces también hay una recuperación de otra concepción de lo que es la palabra libertario, que lo invoco también en ese libro y que considero que fue un ejercicio periodístico con libertad también. Es decir, trabajar con libertad a partir de los medios de comunicación en donde he trabajado y que me ofrecieron esa libertad y explayarla en este caso en un libro, que también tuve el criterio que no sea una editorial famosa, renombrada y qué sé yo, para que me pueda garantizar también un trabajo con cierta libertad también. Bien. Entonces, bueno, también hay una recuperación de qué hablamos cuando hablamos de libertad o ser libertario también, que fue arrebatada para tratar de dejar de no permitir que sea arrebatada por los sectores reaccionarios también. El que estás escuchando es Lea Ross, es nuestro columnista de Rosca Política, el que nos orienta con su brújula en la coyuntura y que en esta semana en la que Córdoba está en el foco, también tenemos la oportunidad de estar hablando sobre el flamante lanzamiento de su primer libro, Culiadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. Como dijo Lea, es un análisis. Son 20 artículos periodísticos que se meten con los poderes, tanto políticos como económicos, de la provincia frente al ascenso de la libertad avanza y la respuesta de las resistencias desde abajo. Lea, muchas gracias como siempre por el ratito, mucha suerte con el libro también, ya nos haremos de uno aquí por Radio Roja y te esperamos como siempre por acá y mucha suerte con el libro. Sí, guardanos uno, por favor. Organícenme en una presentación también. Muy bien, si dale. Se hace, ¿cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, Lea, querido, te mandamos... Entonces sí, ya le diste la exclusiva a Capilla del Monte, dijimos, bueno, nos quedamos un poco ahí escuchando que dijiste, bueno, Punilla, Capilla del Monte, no sé, ni te quise preguntar en qué radio, en qué medio lo vas a presentar en Capilla del Monte, me dio miedo, te digo la verdad, pero todo bien, o sea, podemos presentarlo acá en Casa Grande, no hay ningún problema.
No, sería un gusto, ¿no? Sí, lo que pasa es que son más vivos los capillenses. ¿Quién es más vivo? Son más vivos los capillenses. Sí, eso, ninguna duda, pero ninguna duda. Bueno, por eso. No, por ahora lo estaría presentando también en el... Por ahora sería en el Sindicato de Prensa de Córdoba y quizás hay trámites para hacerlo en una región de Sierras Chicas e incluso en Tras las Sierras también. Genial. Muy bien, muy bueno. Lea, querido, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Saludos. Abrazo. Lo encuentran a Lea Ross en todas las redes. Lo buscan ahí, Lea Ross, para gestionarse el librito directamente con él. Bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. También se meten en la Luna con Gatillo, que también se va a estar vendiendo a través de ahí, o para contactarse. Lea Ross, un gustazo compartir la mañana con él.